Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Rainbow Six Mobile. Bueno, primero que nada, like y suscripción a muerte, que es lo más importante. Recuerden de que el día 6 de junio oficialmente les estaré subiendo el APK para que puedan descargarlo para la gente de Android. Para la gente de Apple, pues ya les digo yo de que por favor, espero de que ya hayan hecho completamente el registro, porque si no, ¿cómo van a recibir la invitación para que puedan jugar el juego? Lo digo porque después me andan pidiendo Destroy para iOS. Como ustedes saben, para iOS es un poco más complicado siempre traer fases betas. Y pues no es lo mismo que en Android, que por eso me encanta Android. Porque sin babosa, sin dolores de cabeza, pues solo necesito el juego instalado, el APK y listo. Todos felices, todos contentos y vamos a poder jugar. Y para la gente de iOS necesitarán el link de Test Flight que se los va a dar Ubisoft. E incluso yo estaré dando algunos que otros links porque son de uso único. Pero bueno, en fin, más que todo eso. Primero que nada, para la gente que está aquí, recuerden, por favor recuerden. Para la gente que no se ha registrado en la web de Ubisoft, vayan a regístrense, por favor, si no es mucha molestia, por favor, me gustaría que se registraran completamente. Más que todo para la gente de Apple, como he comentado, para que después no anden llorando y diciendo, loco, a mí no me aceptaron. Y después fue porque no se registraron con varias multicuentas, que es lo que yo recomiendo si quieres ser aceptado en dispositivos Apple. Lo bueno es que para dispositivos Android yo les subiré el APK el mismo día, lo van a poder descargar, lo van a poder disfrutar y actualmente pues van a poder jugarlo ya sea con su cuenta de invitado o con su cuenta de Ubisoft, lo que ustedes quieran, lo que ustedes gusten. Básicamente tienen que ir a la web, como ustedes saben hay dos tipos de registro, el de Google Play te manda a la Play Store, lo típico, y lo otro te va a mandar completamente a que te va a mandar un correo posiblemente cuando salga el juego o un día antes que lo puedas descargar mediante Test Flight. Que espero que me manden el link de Test Flight para probarlo en mi cuenta de Apple, más que todo para verlo. Y si no, pues seguimos con Android, porque en Android pues yo tengo accesibilidad desde hace un montón, desde el alfa. Creo que mucha gente tiene accesibilidad completamente desde el alfa, o sea, bueno, son cositas a tener muy en cuenta. Bueno, siguiendo con el apartado, con lo que tenemos actualmente de Rainbow Six Mobile, porque muchas personas me lo van a estar preguntando, Destro, ¿qué dispositivos lo van a correr? Bueno, básicamente se espera de que 3-4 GB de RAM en adelante con procesadores posiblemente iguales o superiores a Snapdragon 650 en adelante, que no lo veo muy mal, porque básicamente son dispositivos gama media o gama media de años posteriores. Básicamente estoy hablando de años, no sé, de 2019, 2018. Como ustedes saben, estamos en 2023, así que pues para mí honestamente yo recomiendo mínimo tener al día de hoy dispositivos con antigüedad de más de 3 años, o sea, me refiero de 3 años en el mercado. No recomiendo mucho tener dispositivos de más de 5 años en el mercado, ya que a veces es un poco complicado, más que todo para el tema de optimización o el tema del sistema de hardware o procesadores incluso. Pero pueda que todo salga bien o pueda que no. Incluso, bueno, dependerá de cada quien cómo lo logra llevar actualmente el juego, que me parecerá perfecto. Les tengo buenas noticias y es que actualmente las recomendaciones para Rainbow Six Mobile no van a ser tan exorbitantes. Esperemos de que en esta actualización también ya se pueden configurar completamente los gráficos. Como ustedes saben, en la última beta que jugamos hace un par de meses, bueno, básicamente hace 6 meses si no estoy mal, pues no se podían cambiar los gráficos. Entonces vamos a ver si ya se pueden tocar los gráficos. El juego iba muy bien, la verdad. No tenía muchos errores. Y pues espero que lo del tema ping se solucione, que es el problema más grande que pueden tener actualmente la gente de Rainbow Six Mobile. Pero bueno, vamos a ver qué se cuece, si todo sale bien, si todo sale rentable y es exitoso el juego, que esperemos de que así sea. Miren, yo le tengo mucha fe a este juego. Quiero hacerlo uno de mis juegos main, ya que va a ser un juego muy divertido, un juego muy mediático, además de todas las novedades que va a traer, como las maestrías, algunas que otras skins, alguna elaboración completamente de los propios operadores, e incluso el sistema de personalización de las armas. Vamos a ver todo este tipo de enfoque completamente en Rainbow Six Mobile, que me parecerá perfecto. Ya de por sí, cuando probamos la alfa o cuando probamos la beta, fue algo impresionante, o sea, básicamente algo que pues nadie se esperaba de que fuera completamente tan grande, lo que se iba a calcar completamente de Rainbow Six, pero para dispositivos móviles. Bueno, teniendo en cuenta el espacio que se va a radicar en el mismo, va a ser por lo menos de 5 a 4 gigas, no es mucho peso el que va a terminar pesando actualmente el juego en su beta, para que lo sepan, para que estén un poco tranquilos más que todo. Y para la gente de Apple es recomendable por lo menos irse completamente a la web, irse a su registro y poner su cuenta de Ubisoft. Recuerde, para la gente de Android, pues sencillamente si no les aparece la Play Store, yo les estaré subiendo la APK, la descargan, ya saben, se los explicaré cómo instalarlo, aunque muchas veces ya lo he explicado cómo se instalan esos archivos, los archivos APKS, que básicamente son con XAPKS, un instalador exactamente excepcional del mismo,
y el cual pues te da una opción en la cual puedes sin problemas instalar este tipo de archivos en tu dispositivo. Lo instalas, haces cuenta de invitado como gustes o con la cuenta de Ubisoft, si tienes cuenta de Ubisoft, ya es cosa de cada quien. Y pues es cosa de ver qué puede suceder. Bueno, si quieren mi opinión, honestamente este es un juego en el cual tenemos mucha información y de momento esperemos de que no se retrase más. Se tiene pensado el lanzamiento global a finales de este año, así que todo apunta de que si The Division, como ustedes saben, pues van de la mano estos dos juegos. The Division se espera el lanzamiento global a finales de este año, me imagino diciembre, noviembre. Lo que quiere decir que Rainbow Six Mobile estaría saliendo entre noviembre u octubre, o incluso unos 2 meses antes. Se espera de que así sea. Espero que no choque con Warzone Mobile. Perdón. Perdón. Me estaba aguantando, loco. Bueno, en fin, perdón. Pero, viéndolo bien, y ya para finalizar, acabando esto sobre el lanzamiento global, esta va a ser ya la última beta. Recuerden de que tendremos beta globalizada completamente barra soft launch. ¿Qué quiere decir? Que ya desde ese entonces todo lo que se haga va a quedar completamente como cosas exclusivas que hagas. El VPN ojalá que no sea obligatorio, porque como ustedes saben hay juegos que te obligan a jugar con VPN. Por ejemplo, Apex lo fue en su beta, Warzone Mobile al día de hoy lo hace con su beta. Entonces, espero de que, en dado caso, no sea excesivo usar VPN. O sea, que puedas jugar y tengas el VPN alto, donde te ubique completamente el servidor del juego y que no necesites VPN, con tal de tener el juego descargado y aplicado completamente en tu dispositivo móvil, que sea completamente perfecto, que me parece muy bien. En fin, eso a tener en cuenta. Pueden estar tranquilos, Rainbow Six Mobile no va a pedir muchos estatutos. Básicamente utiliza el motor gráfico Unreal Engine. No sé si Tencent está detrás de Rainbow Six Mobile completamente, aunque creo que no, porque Ubisoft Montreal lo lleva con el equipo también desarrollador de Ubisoft en general. Y pues ya veremos si todo sale completamente bien, porque mucha gente está pensando de que Rainbow Six Mobile lo lleva Tencent, pero según tengo entendido, no. O sea, están utilizando el motor gráfico Unreal Engine, es normal, no necesitas estar asociado o afiliado con Tencent para utilizar su motor gráfico. Porque para que no lo sepa, pues el motor gráfico es de Epic Games, pero Tencent básicamente es uno de los socios más importantes de Epic Games, Tencent Games, por si no lo sabían. Entonces, bueno, dependerá de cómo lo logran llevar. Esperamos una mejora de calidad gráfica actualmente con esta beta que saldrá el 6 de junio. Y estamos exactamente a 2 semanas de que salga oficialmente ya el juego, porque al día de hoy estamos a 23 de mayo. Y sí, oficialmente estaríamos hablando de 2 semanas justitas. De aquí al próximo martes, que sería 30, y del 30 al 6 de junio, que serían básicamente 2 semanas exactas desde contando el día de hoy. Bueno, este ha sido un video de Rainbow Six Mobile, teniendo en cuenta todos los aspectos posibles, todas las noticias importantes. Todo el mundo va a poder jugar este tipo de juego completamente en dispositivos Android. El problema va a ser en dispositivos de Apple, donde es completamente limitado, pero siempre ha sido así. Lamentablemente, pues Apple siempre es más complicado, más complejo traer fases betas, además de que más costoso. En Android, más sencillo, más fácil y no hay tanta complejidad. En fin, habiendo dicho eso, nos vemos en el próximo video del canal. Muchas gracias por el apoyo.